Buenas tardes, mi nombre es Byron Guzmán y el día de hoy les voy a hablar sobre el término de muertes por desesperación, de su relevancia y el por qué debería ser investigada a nivel nacional. El término de muertes por desesperación fue acuñado por Angus Deaton, matemático y economista británico-escocés nacionalizado en Estados Unidos, que ganó el Premio Nobel de Economía el año 2015 por su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar. Junto a su esposa Anne Case, profesora al igual que él de la Universidad de Princeton, han acuñado este término a aquellas muertes debidas a suicidio, sobredosis de droga y exceso de alcohol causadas por la desigualdad económica, específicamente por la diferencia salarial entre egresados de la universidad y los que no han podido egresar de una educación superior. Es importante además analizar el contexto en el que estos dos economistas pusieron su atención en esta problemática, ya que fue debido a una preocupante alza anual en la mortalidad en los Estados Unidos. Para dar un ejemplo claro, la esperanza de vida en el año 2014 era de 78,9 años, mientras en 2015 llegó a ser de 78,8 años, el mismo año en que se acuñó este término. Podemos observar también que sigue siendo un problema relevante en Estados Unidos, ya que si observamos los datos del Banco Mundial en cuanto a la esperanza de vida estadounidense el año 2017 había bajado hasta los 78,56 años. Ambos economistas se percataron que aquella alza en la mortalidad se acentuaba mayoritariamente en aquella población estadounidense que no había podido completar una educación superior y que además las causales de muerte de suicidio, sobredosis de droga y alcoholismo también tenían un alza considerable, sobre todo en aquel grupo, lo que los llevó a acuñar este término de muertes por desesperación, agrupando estas muertes sucedidas en aquel contexto nacional específico. De hecho, según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, indican un crecimiento en la tasa de mortalidad de aquel grupo de un 180% el año 2017 con respecto al del año 2000. El término que Dayton y Case acuñaron de muerte por desesperación es importante debido no solo a que logran agrupar aquellas causales de muerte en una problemática central, lo que la permite analizar de mejor forma, sino que dan cuenta de un contexto nacional, de una situación que ha estado cobrando vidas por años y la cual va cobrando más vidas año a año. Ahora, para comprender la relevancia de este tema a nivel nacional, lo más importante es analizar qué tan grave es la problemática en nuestro país con respecto a aquellas muertes. Por ejemplo, podemos considerar un reporte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica del año 2015, mismo año donde la pareja de economistas pusieron su atención en esta problemática, donde se alarmaba y se hacía un llamado a poner atención a la problemática del suicidio en Chile, ya que el alza anual en la mortalidad de nuestro país debido al suicidio había llegado a ser la segunda mayor en el mundo, solo superada por Corea del Norte, y reflejaban además un contexto alarmante en cuanto a los bajos fondos destinados a la salud mental y también revelaba cifras preocupantes en cuanto a los casos de suicidio de personas que habían contactado a un médico de atención primaria, ya que el 83% de los casos de suicidio lo había hecho en aquel mismo año y el 66% lo había hecho al mismo mes. Esta alza constante que hubo, constatando el promedio mensual de suicidio al año desde los datos del Servicio Médico Legal, se puede observar se dio mayoritariamente entre los años 2000 a 2010, comenzando con un promedio de 100,7 casos al mes en el año 2000 hasta un promedio de 172,8 casos al mes en el año 2009. A partir del año 2010 hasta el año 2017, que es el último año que se tienen estos registros, se mantuvo una relativa frecuencia de unos 154 casos al mes, lo que no dejan de ser poco y comparado al año 2000 se podría decir que todavía mantienen un alza de más de un 50% con al respecto al año 2000.
El punto de interés en analizar aquel reporte es contextualizar nuestra situación en aquel periodo, ya que incluso los datos que alarmaron a Dayton y Case el año 2015 iban del año 1978 a 1998, mientras los que alarmaron al Centro de Políticas Públicas ese mismo año, revisando los datos del Servicio Médico Legal, fueron desde el año 2000 a 2010. Por otro lado, el Servicio Médico Legal hizo un estudio el año 2018 sobre el suicidio debido a su relevancia, donde se analizaron muchas variables y en que entre ellas estaba la situación de pobreza y desempleo para establecer alguna posible relación, hallándose muy extrañado no solo por la no concordancia entre ambas variables, sino al contrario, por una cierta inversión proporcional entre aquellas variables, vislumbrando un cierto aumento en la tasa de suicidio en los periodos en que disminuyó la tasa de desempleo y viceversa, una cierta disminución de suicidios al aumentar la tasa de desempleos. Este estudio es muy importante ya que es muy completo y nos permite matizar varias cosas gracias a la gran cantidad de variables en este. Se puede observar, por ejemplo, la ya mencionada presencia mayoritaria de suicidios en aquellas épocas en que la empleabilidad aumenta y por otro lado que los casos de suicidio son prácticamente todos los años de un 70% más predominantes en hombres, pero que ha estado aumentando significativamente en mujeres. Además, este estudio nos permite matizar en el concepto de Dayton y Case de muertes por desesperación, ya que es un fenómeno que no se da a raíz de la pobreza o desempleabilidad, que fue lo que extrañó a los especialistas del servicio médico legal, sino que está ligada a la población trabajadora, a aquella desigualdad en los ingresos por parte de la población sin estudios superiores. Según aquello, podríamos estar observando que aquella problemática observada por ambos economistas podrían estar presentes en nuestro país. Ahora, para seguir analizando la importancia de considerar este concepto y estudiarlo a nivel nacional, debemos analizar por separado la relevancia que tienen las otras dos causales de muerte dentro de esta concepción, que son el alcoholismo y la sobredosis de drogas. Al observar el tema de las muertes por alcoholismo, es importante analizar un estudio presentado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el año 2018 sobre los patrones del consumo de alcohol en una conferencia en Edimburgo sobre nuevos patrones. La proporción estimativa de aquellas muertes es de una por cada 20 muertes en todo el mundo, y en estadística de América Latina deja a Chile como el tercer país con mayor consumo de alcohol en nuestro continente. También respecto a la tercera causa relacionada, que es a la sobredosis de drogas, según el Informe Mundial sobre Drogas presentado por la ONU el año 2015, Chile era el tercer mayor consumidor de cocaína en América, lo cual es importante al ser una de las drogas más peligrosas. Y además, si se analiza el 13º y último estudio nacional de drogas en población general de Chile publicado por Senda el año 2019, se puede observar que el consumo de drogas duras como la cocaína y la pasta base se han mantenido bastante equivalentes a lo largo de los años, sin ninguna variable considerable, por lo que podemos seguir considerando esta cifra de la ONU relevante y contingente. Como hemos podido observar, la problemática en cuanto al suicidio, alcoholismo y sobredosis de drogas ha estado muy presente en nuestro país y hemos podido analizar que mantiene una consistencia a lo largo de los años. La causalidad frente a estos tres problemas, sin embargo, es difícil de definir. Frente a los casos de abuso de drogas por la variedad de estas y sus motivantes,
El alcoholismo, donde la conclusión más aproximada que tuvo la OMS en cuanto a su estudio del año 2018 fue que el consumo de alcohol se da en mayor medida en países más fríos. Y observando los últimos análisis presentados por la Academia Chilena de Medicina en un seminario de suicidio en Chile del año 2019, se puede observar que se presentan los mismos factores visibles en el reporte del Centro de Políticas Públicas del año 2015, que da cuenta que sigue siendo un factor muy importante aquellas personas que ya han tenido un intento fallido, además de los sistemas de salud, explicando que es debido a que no ofrecen un acceso expedito a las atenciones de salud. Los otros factores son aquellas familias que han tenido casos suicidas, la sociedad y la comunidad. Se hizo hincapié en que el suicidio sigue siendo una de las mayores causas a nivel nacional y que éstas tocan directamente a las ciencias sociales y a la medicina, además de la familia de las víctimas. Por eso es importante no solo resaltar nuevamente que la importancia del término de muertes por desesperación no solo es importante en cuanto visualizan una problemática y un contexto nacional que podría estar presente en nuestro país, sino que también tiene bastante importancia en cuanto a la problemática actual, que ha tenido y va a tener mayor medida un impacto económico a nivel mundial. Y por eso además se hace tan necesaria la comparativa de la actual pandemia con el caso subprime, ya que Anne Case habló sobre este precisamente por el impacto que tuvo aquella crisis en estas muertes. Es más, después de los primeros contagios, muchos expertos ya estaban comenzando a hacer una comparativa y tenían previsto un impacto económico igual o mayor que el del caso subprime. Esta crisis económica fue causada por el colapso de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y que conllevó a la quiebra de una de las mayores compañías globales de servicios financieros en Estados Unidos, que fue Lehman Brothers, fundada en 1850, y generó con ello una baja drástica de los mercados financieros y produjo el colapso de la aseguradora AIG, una de las mayores del mundo y compañía hipotecaria muy importante. Esto generó una recesión económica muy importante en el año 2008, que si bien a Chile en su tiempo no afectó de forma muy dramática, gracias a lo que el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, explicó como una inflación controlada el año 2018, el efecto que se observó en los países más perjudicados, sobre todo en Estados Unidos, fue muy importante. Anke se refirió a esta crisis debido a que los efectos no han sido totalmente apaleados en aquel país, sobre todo en cuanto se tradujo en un aumento en la brecha de desigualdad, refiriéndose experto a la recuperación económica tras la recesión como un espejismo, ya que el 70% de los estadounidenses en 2018 han percibido menos riqueza que el 2007, mientras que solo el 30% vio un aumento en sus posesiones materiales, según el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que refleja que la mayor parte de la recuperación fue acumulada por una minúscula parte de familias acaudaladas y que también, en palabras de Anne Case, fue una influencia directa en estas muertes por desesperación. Aquella desigualdad ya se está formando debido a que aquella población justamente ha estado siendo la más afectada con esta pandemia. En cuanto a la muestra, se considerará una población etaria de 25 a 40 años, debido a que las tres causales de muerte por desesperación, las que son el suicidio, abuso de alcohol y sobredosis de droga, se observan particularmente presentes en este rango de edad, pero además por ser un rango etario donde se establece mucho más la diferencia entre la población que ha podido completar una educación superior y la que no lo ha podido hacer, siendo esto último más propenso a percibir y ser afectado por la desigualdad económica en cuanto a disconformidad y frustración. Por ello, la pregunta principal
de esta investigación es cómo la muerte por desesperación podría verse reflejada en Chile en la población etaria entre los 25 a 40 años. El objetivo general de esta investigación es identificar si en Chile se encuentra la problemática central observada por Angus Deaton y Jan Case, que fue denominada como muertes por desesperación. Para estos tomaremos como objetivo específico, en primera instancia, el reconocer si en nuestro país existe una marcada diferencia en la mortalidad con respecto a las tres causales que engloban dichas muertes por desesperación, las cuales son suicidio, sobredosis de droga y alcoholismo, reflejada en mayor proporción en la población sin educación universitaria o superior, y en segunda instancia comprobar si dichas defunciones tienen como factor principal o agravante la desigualdad percibida directa o indirectamente por las víctimas.